Existe una prisión invisible que te roba la paz. No está hecha de ladrillos, sino de tus propios pensamientos. Un solo juicio, una sola suposición puede encerrarte en una celda de ansiedad durante horas, días o incluso años. Y la parte más cruel de esta condena es que tú mismo eres el carcelero. En este video te voy a entregar la llave para escapar, pero primero veamos cómo se forjan los barrotes de esa celda en tiempo real. Conoce a Javier, son las 9 de la noche y está a punto de cerrar una jornada agotadora. Cuando una notificación parpadea, es un correo de su jefe. El asunto: reunión mañana. El cuerpo del mensaje: necesitamos hablar de tu rendimiento. En menos de un segundo la mente de Javier se convierte en una sala de tortura. La frase, un simple conjunto de palabras, se transforma en una sentencia de despido. La reunión de mañana ya no es una posibilidad, es el escenario de su humillación. El descanso se ha evaporado, reemplazado por 10 horas de ansiedad. Esta historia no trata sobre un correo. Trata sobre la tiranía de nuestras propias mentes. Trata sobre cómo un evento externo y neutro es secuestrado por nuestro juicio y convertido en un arma. Los estoicos hace más de 2000 años ya habían diagnosticado esta enfermedad del alma. Epicteto, un esclavo convertido en filósofo, lo resumió en una idea que puede liberarte. No son los hechos los que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre los hechos. El correo no es el problema es la historia catastrófica que Javier se cuenta a sí mismo. Es el asentimiento inmediato, la aceptación ciega de que su primera interpretación es la única verdad. Vivimos así, reaccionando, no respondiendo. Somos marionetas de nuestras propias impresiones, de esos juicios automáticos que nuestra mente produce sin permiso. Y así, sin darnos cuenta, construimos las paredes de nuestra propia prisión, ladrillo a ladrillo, con cada pensamiento al que le damos un poder que no merece. Pero ¿y si te dijera que existe una disciplina olvidada, un arte perdido diseñado para devolvernos el poder de elegir qué historia nos contamos? El poder de convertirnos en los guardianes de nuestra propia mente. Porque entre el estímulo y nuestra reacción hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad. La pregunta es, ¿cómo aprendemos a habitarlo? Para entender cómo habitar ese espacio, primero debemos comprender la anatomía de nuestro secuestrador. La mente de Javier en ese momento no le pertenece. Ha sido tomada por un invasor silencioso. Este invasor no llega con estruendo, sino como un ladrón en la noche. Los estoicos lo llamaban fantasia, que solemos traducir como impresión. Pero esta palabra es mucho más profunda que un simple pensamiento. Una impresión es un pensamiento que llega con un juicio de valor ya incrustado. No es «hay un correo de mi jefe», es «hay un correo de mi jefe y esto es una amenaza». No es «mi pareja está callada», es «mi pareja está callada y eso significa que está enfadada conmigo». Este es el mecanismo de una mente sin guardián. Una impresión aparece en la puerta de tu conciencia como un visitante inesperado. No se presenta como una posibilidad, sino como un hecho consumado. Te susurra una historia al oído, una historia a menudo teñida de miedo, de inseguridad o de ira. Y nosotros, por un hábito mental forjado durante años de piloto automático, le abrimos la puerta sin hacer una sola pregunta. A este acto de aceptación ciega, los estoicos lo llamaban asentimiento. Asentir es decir sí a la historia del ladrón. Es firmar el contrato que te presenta sin leer la letra pequeña. Y en esa firma, en ese instante de asentimiento irreflexivo, entregamos nuestra paz, nuestra energía y nuestro poder. El cerebro humano no es estúpido. Este mecanismo fue diseñado como una herramienta de supervivencia.
En la sabana, el juicio rápido de ese ruido en el arbusto es un depredador era vital. No había tiempo para la deliberación filosófica. El problema es que vivimos con un software diseñado para la sabana en medio de la jungla digital del siglo XXI. Nuestro cerebro sigue etiquetando un correo electrónico, una mirada extraña o un comentario ambiguo en redes sociales con la misma etiqueta de amenaza que usaría para un león. Y nosotros seguimos asintiendo. Así, pasamos nuestros días reaccionando a un teatro de la catástrofe que solo existe en nuestra cabeza. Gastamos la moneda de nuestra atención y nuestra energía emocional en futuros que no han ocurrido, en intenciones que no podemos conocer, en ofensas que quizás nunca existieron. Nos convertimos en esclavos no de la realidad, sino de la primera interpretación que nuestra mente, asustada y sobrecargada, nos ofrece. La verdadera tragedia no es que estas impresiones lleguen, son inevitables como el viento o la lluvia. La verdadera tragedia es que nunca nos enseñaron que teníamos el derecho a detenerlas en la puerta y decir, espera, déjame ver tus credenciales. El primer acto de un guardián no es la lucha, sino la pausa. La pregunta es, ¿qué hacemos en esa pausa? La pausa. Ese espacio infinitesimal entre el estímulo y la reacción es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra por nuestra paz interior. Javier no tuvo esa pausa. El correo llegó y en el mismo instante su mente asintió a la peor historia posible. Pero ¿qué habría pasado si, en lugar de reaccionar, hubiera decidido actuar como un guardián? El primer deber de un guardián no es atacar, sino interrogar. Es detener a la impresión en la puerta de la conciencia y someterla a un examen riguroso. Epicteto nos legó la pregunta fundamental para este interrogatorio, una pregunta tan simple como devastadora para la tiranía de nuestros pensamientos. Impresión, ¿eres lo que pareces ser? Esta no es una pregunta retórica, es un desafío directo. Es negarse a ser un receptor pasivo y convertirse en un agente activo en el proceso de pensamiento. Imagina a Javier sintiendo esa punzada de pánico, pero en lugar de dejarse arrastrar por ella, se detiene, respira. Y mentalmente le habla a esa sensación, a esa historia de despido. Espera. Eres solo una impresión, una historia, no el hecho en sí mismo. Déjame examinarte. Este acto de separación es el primer paso hacia la libertad. Es reconocer que el pensamiento, voy a ser despedido, y el hecho, hay una reunión sobre mi rendimiento, son dos cosas completamente distintas. Una es una historia interna, la otra es un evento externo. El guardián de la mente entiende que su trabajo es proteger la ciudadela de su paz de las historias tóxicas, no de los eventos externos, pues estos no están bajo su control. Este proceso de examen es lo que los estoicos llamaban la disciplina del asentimiento. No se trata de suprimir pensamientos o de practicar un optimismo ingenuo. No se trata de decirle a Javier que se imagine que el correo es para felicitarlo. Se trata de un realismo radical. Se trata de desmontar la impresión en sus componentes básicos y preguntarse, ¿qué es lo que sé con absoluta certeza aquí? Javier sabe con certeza que tiene una reunión. Sabe que el tema es su rendimiento. Eso es todo. El despido, la humillación, el fracaso, todo eso es una capa de juicio, una ficción que él ha añadido. Al hacer esto, el guardián no elimina el pensamiento, pero le quita su veneno, lo desarma. La impresión catastrófica pasa de ser un monstruo aterrador a ser un simple objeto de estudio, algo que puede observar con distancia y curiosidad en lugar de con pánico. Este es el poder de la pausa. No cambia el mundo exterior, pero revoluciona por completo nuestro mundo interior. Y es en ese mundo interior donde vivimos cada segundo de nuestra existencia. Una vez que el guardián ha detenido la impresión en la puerta y la ha despojado de su juicio,
Comienza la segunda fase del interrogatorio. Esta fase se rige por el principio más famoso y a menudo peor interpretado del estoicismo, la dicotomía del control. El guardián, ahora con la impresión desarmada frente a él, se hace una pregunta de una claridad brutal. ¿Qué parte de esta situación está bajo mi control y qué parte no lo está? Esta pregunta no es un ejercicio intelectual, es un bisturí que separa la realidad de la ansiedad. Apliquémoslo a Javier. ¿Qué está fuera de su control? No controla lo que su jefe piensa de él. No controla la decisión final que su jefe ya podría haber tomado. No controla la situación económica de la empresa ni los factores que influyen en esa decisión. Intentar controlar cualquiera de estas cosas es, en palabras de Epicteto, una locura. Es como intentar ordenarle al viento que deje de soplar. Es la receta perfecta para la frustración y el sufrimiento. La mayor parte de la ansiedad de Javier proviene de su intento desesperado por controlar mentalmente estas variables incontrolables, imaginando conversaciones, defendiéndose de acusaciones que no han ocurrido. Ahora, la parte liberadora, que está dentro de su control. Javier controla completamente cómo se prepara para esa reunión. Controla su capacidad para hacer una lista de sus logros y de los proyectos en los que ha trabajado. Controla su actitud al entrar en la sala mañana. Puede entrar a la defensiva, como un condenado, o puede entrar con calma y profesionalismo, listo para escuchar y dialogar. Controla su propia virtud, su honestidad, su integridad y, lo más importante, controla la historia que elige contarse esta noche. Puede elegir ser el protagonista de una tragedia o el protagonista de una historia sobre un profesional que se enfrenta a un desafío con dignidad. Este es el giro que desmonta la prisión. La disciplina del asentimiento no es una técnica de relajación, es una redistribución radical de la energía. Dejamos de malgastar el 100% de nuestros recursos mentales en el 90% de la situación que no podemos cambiar y redirigimos todo ese poder hacia el 10% que sí depende de nosotros. La ansiedad vive en el terreno de lo incontrolable. La calma y la acción efectiva viven en el pequeño, pero inmensamente poderoso dominio de nuestro control. Al aplicar este filtro, Javier no está ignorando el problema. Está haciendo exactamente lo contrario. Se está enfocando en la única parte del problema donde puede tener un impacto real. La impresión inicial de "esto es una catástrofe" se transforma ahora en una pregunta mucho más útil. Dado que no puedo controlar el resultado, ¿cuál es la forma más virtuosa y efectiva de actuar ahora mismo? Y en esa pregunta el pánico se disuelve y es reemplazado por un propósito. El propósito. Esa es la palabra clave. La mente humana aborrece el vacío. Cuando el pánico se retira, si no llenamos ese espacio con un propósito claro, la ansiedad volverá a filtrarse. El guardián de la mente no solo desarma las amenazas, sino que también establece una misión. Una vez que Javier ha separado lo controlable de lo incontrolable, su siguiente tarea es definir su intención de acción. Esta es una técnica estoica que transforma la filosofía en un plan de batalla concreto. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de actuar con una cláusula de reserva. Esto significa que nuestras intenciones deben centrarse en nuestros esfuerzos, no en los resultados. Un arquero estoico no se dice a sí mismo: "Mi objetivo es dar en el centro de la diana". ¿Por qué? Porque el resultado final no está completamente bajo su control. Una ráfaga de viento, un defecto en la flecha, un movimiento inesperado, todo puede desviar el tiro. El apego al resultado es una fuente de ansiedad. En cambio, el arquero estoico se dice: "Mi objetivo es ejecutar el tiro perfecto,
tensar el arco correctamente, apuntar con calma, soltar la cuerda con suavidad. El resto no depende de mí. Este es el cambio de mentalidad que el guardián debe implementar. Javier, en lugar de obsesionarse con el resultado incontrolable de conservar mi trabajo, debe redefinir su misión. Su nueva intención, su plan de batalla para esta noche podría ser: voy a dedicar los próximos 30 minutos a preparar un resumen claro de mi trabajo, con honestidad y profesionalismo. Después me prepararé para dormir tranquilamente sabiendo que he hecho todo lo que está en mi poder. Mañana entraré a esa reunión con la intención de escuchar con atención y responder con integridad, independientemente del resultado. ¿Ves la diferencia? Es un cambio sísmico. La primera meta, conservar mi trabajo, lo convierte en una víctima pasiva de la decisión de su jefe. La segunda meta, actuar con profesionalismo e integridad, lo convierte en un agente activo, en el dueño de sus propias acciones. Su éxito ya no se mide por el resultado externo, sino por la calidad de su carácter y su esfuerzo interno. Y eso nadie puede quitárselo. Este es uno de los grandes mitos que el estoicismo desmonta. La idea de que la paz viene de controlar el mundo es una mentira. La paz verdadera, la serenidad inquebrantable, viene de abandonar la ilusión de control sobre lo externo y ejercer un dominio absoluto sobre lo único que realmente nos pertenece: nuestras propias elecciones, nuestras propias intenciones, nuestras propias respuestas. Al hacer esto, Javier no solo se prepara para una reunión, se está entrenando para la vida. Está forjando una calma que no depende de la aprobación de su jefe, sino de la suya propia. Este entrenamiento, como cualquier disciplina seria, requiere práctica. No es un interruptor que se enciende una vez y nos ilumina para siempre. Es más como forjar el acero de una espada. Requiere fuego, presión y repetición. El guardián de la mente sabe que las impresiones catastróficas no dejarán de llegar. La mente seguirá produciendo sus historias de miedo. La diferencia es que con cada repetición del proceso, el guardián se vuelve más rápido, más hábil y más fuerte. Pensemos en el mito moderno de la mente en blanco. La cultura del bienestar a menudo nos vende la idea de que la paz se alcanza vaciando la mente de pensamientos como si fuera un recipiente que podemos simplemente poner boca abajo. El estoicismo se ríe de esta noción. La mente no está diseñada para estar en blanco. Está diseñada para pensar, juzgar y crear narrativas. Intentar detener los pensamientos es como intentar detener las olas del océano con las manos. Es una batalla agotadora y perdida de antemano. La revelación estoica es que el objetivo no es el silencio, sino el discernimiento. No se trata de no tener pensamientos, sino de no ser esclavo de ellos. El guardián no busca una mente vacía, busca una mente ordenada, una mente donde él es el soberano y los pensamientos son los súbditos. Algunos son consejeros sabios, otros son traidores alarmistas. Su trabajo no es ejecutarlos a todos, sino escuchar, examinar y luego decidir a quién le otorga el poder de influir en el reino. Este es un cambio fundamental en nuestra relación con nuestra propia actividad mental. Dejamos de identificarnos con cada pensamiento que cruza nuestra conciencia. El pensamiento «voy a ser despedido» no es yo. Es simplemente un pensamiento que ha aparecido en mi mente. Esta pequeña distancia lingüística crea un abismo de libertad. Es la diferencia entre estar atrapado en medio de una tormenta y observarla desde la seguridad de un faro. La tormenta puede ser violenta, pero ya no tiene el poder de hundirte. Así, la práctica constante de la disciplina del asentimiento se convierte en una forma de meditación activa. No requiere sentarse en un cojín en silencio. Se practica en medio del caos de la vida real, en el tráfico, durante una discusión, al leer un correo electrónico.
Cada momento de irritación, de miedo o de ansiedad se convierte en una oportunidad de entrenamiento, en un gimnasio para nuestro guardián interior. Cada vez que detenemos una impresión, la interrogamos y elegimos nuestra respuesta, estamos haciendo una repetición. Estamos fortaleciendo el músculo de nuestra razón y nuestra paz. Y con el tiempo, lo que antes era un esfuerzo consciente se convierte en un reflejo, en una segunda naturaleza. Con el tiempo, este reflejo se convierte en algo más que una simple técnica de gestión del estrés. Se transforma en la base de una fortaleza interior, una ciudadela inexpugnable en el centro de nuestro ser. Marco Aurelio lo describió de una manera inolvidable. El alma adquiere el color de sus pensamientos. Si nuestros pensamientos habituales son de pánico, juicio y catástrofe, nuestra alma se teñirá de gris ansiedad. Pero si nuestros pensamientos dominantes son de discernimiento, propósito y aceptación de lo incontrolable, nuestra alma adquirirá el color de la serenidad. Veamos las consecuencias a largo plazo de ignorar este principio. El Javier que asiente ciegamente a cada impresión de miedo no solo sufre una noche de insomnio. Esa noche es un eslabón en una cadena que forja a lo largo de los años. Una cadena de reactividad. Se convierte en el hombre que evita las conversaciones difíciles por miedo al conflicto, el que no pide un aumento por miedo al rechazo. El que vive con un bajo nivel de ansiedad constante porque su mente nunca ha sido entrenada para distinguir entre una amenaza real y una imaginada. Su vida, aunque externamente pueda parecer exitosa, internamente es un campo de minas. Cada paso es tentativo. Cada decisión está lastrada por el miedo a un futuro catastrófico que él mismo inventa. Ahora, imaginemos al otro Javier. El que, esa noche, decidió por primera vez practicar el arte del guardián. Esa noche no fue perfecta. Quizás el miedo volvió a aparecer. Quizás tuvo que interrogar a la misma impresión una y otra vez. Pero plantó una semilla y con cada nueva oportunidad la regó. Con el tiempo, este Javier aprende a navegar el mundo de una manera diferente. Entiende que la verdadera confianza no viene de la certeza de que todo saldrá bien. La verdadera confianza, la confianza estoica, viene de la certeza inquebrantable de que, salga como salga, él tendrá los recursos internos para manejarlo con virtud y ecuanimidad. Esta es la gran paradoja y la revelación final. Al abandonar el intento de controlar el mundo, ganamos el único control que de verdad importa. Al aceptar que no podemos garantizar los resultados, nos liberamos para actuar con una audacia y una calma que la persona ansiosa por el control nunca podrá conocer. El guardián de la mente no es pasivo, es la persona de acción por excelencia, porque su energía no se disipa en preocupaciones inútiles. Está completamente enfocada en el presente, en la tarea que tiene entre manos, en la respuesta que elige dar. Esta no es una filosofía para ermitaños, es un sistema operativo para líderes, para padres, para artistas, para cualquiera que quiera vivir una vida de propósito en un mundo incierto. Es el arte de construir una paz que no dependa de que el mundo se comporte como nosotros queremos, sino de nuestra capacidad para comportarnos con sabiduría, sin importar cómo se comporte el mundo. Hemos viajado desde la celda de ansiedad de Javier hasta su mente. Hemos visto cómo un simple correo puede ser una tortura o una oportunidad de entrenamiento. Hemos desarmado el mecanismo de la tiranía mental y hemos forjado al guardián. Ahora la pregunta ya no es qué es la libertad, sino cómo la construimos día a día en nuestra propia conciencia. La filosofía no sirve de nada si se queda en el reino de las ideas. Debe convertirse en acción, por eso quiero dejarte con un protocolo. Un manual de operaciones simple para que empieces a entrenar a tu propio guardián interior desde hoy mismo. Llámalo
El protocolo del guardián consta de 3 pasos, 3 preguntas que debes hacerte cada vez que sientas esa punzada de pánico, ira o ansiedad ante un evento. Paso 1. La pausa y la separación. En cuanto notes la emoción negativa, detente. Respira hondo y dile a la impresión: eres solo una historia, una primera interpretación. Con este simple acto creas ese espacio vital entre el estímulo y tu reacción. Paso 2. El filtro de control. Pregúntate con una honestidad brutal: ¿qué parte de esta situación está absolutamente bajo mi control y qué parte no lo está? Haz una lista mental. Sé implacable al descartar todo aquello sobre lo que no tienes un dominio directo. Paso 3. La intención de acción. Ignora por completo lo incontrolable. Enfócate en lo que sí puedes controlar y define tu siguiente acción. Pregúntate: ¿cuál es la acción más sabia y efectiva que puedo tomar ahora mismo? Y luego hazlo. Este protocolo es un entrenamiento. Las primeras veces te sentirás torpe. Tu mente se resistirá. Pero con cada repetición estarás formando una nueva vía neuronal. La próxima vez que un correo, una llamada o una mirada te dispare una historia de miedo, recuerda a Javier. Recuerda que tienes una elección. Puedes abrir la puerta y dejar que el ladrón de tu paz te saquee, o puedes plantarte en el umbral, actuar como un guardián y proteger el único dominio que verdaderamente te pertenece. La decisión, como siempre, es tuya. La libertad no es un destino al que se llega, es un camino que se construye con cada pensamiento que elegimos no creer.